Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Antes de nada, daros las gracias por asistir a esta nueva sesión de webinar organizada por Rapinformes. En esta ocasión vamos a tratar sobre el registro retributivo, auditoría retributiva y el plan de igualdad para empresas, ¿vale? Os presento a mi compañera Alicia Llorente, que es la ponente de este webinar, de esta sesión, y una servidora, Pilar Huerta, que asumirá la figura, digamos, de moderadora a lo largo de esta exposición. Os comento, como en otras ocasiones, las normas y dinámicas que seguiremos a lo largo de esta sesión, ¿bien? Por favor, bueno, los micros y cámaras van a permanecer apagados durante la misma. Este webinar, como veis en la parte superior izquierda de vuestras pantallas, está siendo grabado, por lo que posteriormente os facilitaremos un enlace a esos mismos correos en los que habéis realizado la inscripción. Igualmente, está habilitado el chat para cualquier duda, cualquier consulta que nos queráis realizar. Lo que sí que os vamos a pedir, por favor, es que me lo remitáis a mi chat privado para no, digamos, molestar al resto de asistentes o incluso a la ponente. Para ello, simplemente en la parte del chat, en la parte de abajo, donde pone enviar a todos, seleccionáis mi nombre, Pilar Huerta, y nada, al finalizar la exposición, pues os daremos respuesta a las mismas. Lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia, por asistir una vez más con nosotros y vamos a dar inicio a la exposición. Alicia, cuando quieras, todo tuyo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como siempre, agradecer la participación de todos los clientes de Rapinformes y todos aquellos que habéis sido invitados. Hoy, como ha comentado mi compañera Pilar, vamos a tratar las cuestiones que últimamente nos están abordando, estas dudas que están planteando el tema del registro retributivo, la auditoría retributiva, y daremos unas leves pinceladas sobre lo que es la implantación de un plan de igualdad en empresas. Reincido de nuevo en el hecho de que si tenéis consultas o dudas, las resolveremos al final de esta sesión. Por favor, escribirle a Pilar directamente por el chat privado, ya que a la hora de estar exponiendo puedo perder bastante el hilo si empiezo a ver preguntas que me asaltan. Como siempre, voy a compartiros pantallas, no me voy a entretener mucho. Pilar, confírmame que se me escucha, que Sí, está escribiendo yo Luis sí te Miguel. estoy escuchando. Luis Miguel dice que no escucha nada. ¿El resto de asistentes escucha? ¿Tenéis algún problema? ¿Hay alguien más que no escuche? Espérate, Están diciendo compañeros que sí que se me está escuchando. se escucha perfectamente. Bueno, Vale, pues voy a pasar Miguel, a... sí, Luis Miguel, creo que mejor vuelve a entrar porque a lo mejor tenemos algún problemita con el audio, por favor. Sí, porque el resto de compañeros se escuchan. Pues, inicio la presentación. Siguen diciendo por aquí que sí que se escucha. Venga, de acuerdo. Pues para iniciar esta sesión me gustaría, los que estuvisteis en sesiones anteriores ya conocéis esta tablita, me gustaría volver a reincidir sobre la legislación pasada y la actual en materia de igualdad en España, sobre todo para que podamos tener un contexto de la situación en la que nos encontramos. En primer lugar, como siempre, hace referencia a la Ley Orgánica del año 2007 de igualdad entre mujeres y hombres. Vamos a abordar también el Real Decreto del año 2019 y los últimos dos Reales Decretos que han aparecido en el año 2020. Me sigue escribiendo Luis Miguel que no escucha. Sí, voy a tratarlo con él en privado. En todo caso, le haremos llegar la grabación como en otras ocasiones. Con respecto a la Ley Orgánica del año 2007, comentar que la obligación de realizar un plan de igualdad se imponía solamente sobre aquellas empresas que tuvieran más de 250 personas en plantillas. Esto se vio modificado en el año 2019 por el Real Decreto número 6 y se modificó ese mínimo a 50 personas, que se sigue estableciendo del mismo modo en los Reales Decretos 901 y 902. Con respecto a la representación legal de los trabajadores y las potestades que se les otorgan en cada una de estas normativas. En el 2007 única y exclusivamente se les daba capacidad para negociar y acordar determinados aspectos dentro del plan,
pero en el caso de no llegar a un acuerdo en esa comisión negociadora que ha aparecido a posteriori en el Real Decreto 6/2019, la empresa como tal podía tomar medidas o actuaciones de forma unilateral sin contar con esa aprobación de la representación legal de los trabajadores. Ya es en el año 2019 cuando además se les incluye en el proceso de aprobar el propio diagnóstico de la evaluación de la situación real de la empresa y aprobar igualmente las medidas que se van a implantar a través del plan de igualdad. De nuevo surge una nueva modificación dentro de los reales decretos, en concreto del 901, en la que a la propia representación legal de los trabajadores se les da la capacidad ya no solo de aprobar ese diagnóstico y el plan, sino que a través del Real Decreto 902 se les otorga la capacidad de acceder al famoso registro retributivo del cual vamos a hablar hoy. Con respecto a las obligaciones de la empresa, en función de cuando nos encontramos, por ejemplo, ante un grupo de empresas, ¿vale? La Ley Orgánica del año 2007 lo que nos preparaba de alguna manera era a que lleváramos a cabo un diagnóstico de la situación de todas las empresas que conformaban el grupo y se realizara un plan por cada CIF. Igualmente, el Real Decreto del año 2019 mantiene las mismas características y, sin embargo, el Real Decreto 901 lo que nos dice es que hay que realizar un diagnóstico de la situación por cada CIF de las empresas que componen el grupo y un plan por grupo. Aquí existe cierta discrepancia en el sentido de que dentro de un mismo grupo de empresas podemos estar tocando diferentes sectores que estén de alguna manera regidos por diferentes convenios colectivos o que simplemente por la actividad de cada una de las empresas del grupo no podamos realizar un plan de grupo como tal. En este caso lo que tendríamos que hacer es, partiendo de ese diagnóstico por CIF que hemos elaborado de forma previa, el plan de grupo podría tener determinadas especificaciones para determinadas empresas dentro del propio grupo. Es decir, generaríamos un plan de grupo común con determinadas acciones comunes para todas las empresas que conforman nuestro grupo, pero habría determinadas acciones que solamente afectarían a una, dos o tres o cuatro empresas de las que forman el grupo como tal. ¿De acuerdo? Con respecto a la elaboración, la Ley Orgánica del año 2007 lo que nos pedía básicamente era realizar ese diagnóstico previo y elaborar ese plan de igualdad, pero de una forma muy subjetiva, por así decirlo, con unas características muy generales, que bueno, dentro de lo que he estado viendo en los últimos meses, casi el último año, se parecen bastante a los planes de igualdad actuales, solo que no se concreta y no se delimitan esas actuaciones con esos plazos y de una forma tan concreta como se está realizando desde la aparición del Real Decreto 901. En el Real Decreto de 2019 ese diagnóstico se mantiene, pero ya no se especifican que hay que realizarlo sobre determinadas áreas, ya nos están diciendo sobre qué vamos a realizar el diagnóstico, sobre qué datos y igualmente la elaboración y la implantación del propio plan de igualdad. Pero ya viene el Real Decreto 902 del año pasado, el 2020, donde ya se nos implica ese diagnóstico de áreas tan concretas y el plan con un contenido concretísimo. Es decir, por así decirlo, los que nos movemos en el ámbito legal, la ley orgánica, como siempre, nos da una base y son los reales decretos los que han desarrollado el contenido de esa base. Mención especial a que desde el año 2007 hasta el año 2020 no se ha vuelto a tocar este tema de la igualdad de una forma tan concreta como nos desarrolla el Real Decreto 901 y el 902. Con respecto a las vigencias de los planes de igualdad, en la Ley Orgánica del año 2007 no se especificaba la vigencia de dichos planes, es decir, podíamos elaborar un plan y darle una vigencia vitalicia. En el Real Decreto del año 2019 tampoco nos especifican la vigencia de estos planes y, sin embargo, es el Real Decreto 901 el que establece un máximo de 4 años para la vigencia de los planes de igualdad. ¿De acuerdo? Voy a pasar a la siguiente diapositiva
si el ordenador me lo permite. Y vamos a hacer una pequeña diferenciación entre el contenido del Real Decreto 901 y el Real Decreto 902. Con respecto al contenido, el 901 regula en su totalidad la elaboración, el contenido de los planes de igualdad y su registro en el RESCOM. El 902, sin embargo, ya nos habla de esa parte retributiva más concreta entre hombres y mujeres, especificando lo que es el propio registro retributivo y la auditoría retributiva. La entrada en vigor de ambos reales decretos, el 14 de enero de 2021. ¿Qué significa esto? Que todas las empresas con más de 50 empleados ya tienen que tener adaptados a fecha 14 de enero de 2021, es decir, en enero pasado, el inicio de sus planes de igualdad, esa negociación colectiva antes de esos 3 meses que nazca la propia obligación, es decir, antes del 14 de enero de 2021, todas las empresas que tengan más de 100 empleados ya han tenido que empezar esa negociación colectiva. Para las de más de 50 empleados, su obligación como tal de iniciar la fase de negociación colectiva comenzaría pues, aproximadamente en el mes de octubre del presente año. Importante, el plan de igualdad, una vez ha iniciado esa negociación colectiva y se ha firmado la formación de la propia comisión negociadora, tiene un plazo máximo de 1 año para registrarse ante el RESCOM. Es decir, si una empresa con más de 50 empleados inicia todo su proceso de negociación con la comisión negociadora a fecha de octubre del año 2021, tendrá un plazo máximo de 1 año, es decir, hasta octubre de 2022, para inscribir su plan de igualdad ante el registro de acuerdos y convenios colectivos. Por otra parte, con respecto al Real Decreto 902, ya hemos comentado que lo que regula básicamente es la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Entra en vigor el 14, perdón, no entra en vigor, entró en vigor en el momento en el que se publicó, pero es de aplicación inmediata a partir del 14 de abril de 2021. Nos han dado esos 6 meses de margen para que iniciemos todo el proceso de creación y elaboración de registros retributivos y auditorías retributivas que deben de incluirse dentro del plan de igualdad, y tiene 2 particularidades al respecto. En el caso de que las empresas tengan representación legal de los trabajadores, la propia representación legal de los trabajadores podrá solicitar el acceso al contenido de ese registro retributivo, y en el caso de que no tengamos representación legal de los trabajadores dentro de nuestras empresas, cualquier empleado, cualquier persona en plantilla podrá solicitar un informe que le tendremos que facilitar, donde se atribuyan las diferencias porcentuales que han salido del propio registro. Con respecto a lo que es la legislación, creo que estos 2 cuadritos resumen bastante bien el contenido de las mismas. Hoy nos vamos a centrar de una forma más específica en el Real Decreto 902. Vamos a ver todas las cuestiones relacionadas con el registro retributivo y la auditoría retributiva, y al final de la sesión, como os he comentado, daremos también unas pequeñas pinceladas a lo que es la elaboración y el registro de un plan de igualdad propiamente dicho. Pues comenzamos con el registro retributivo, algo que ha traído bastante cola en los últimos meses. Voy a iniciar este apartado de la ponencia partiendo de la base de que a día de hoy todavía no tenemos esa famosa guía que va a publicar el Ministerio, donde nos van a dar esas cuestiones o esos puntos o esas premisas a seguir para realmente llevar a cabo un registro retributivo conforme a la normativa y conforme al Real Decreto 902. Insisto, estamos todavía a la espera de que se publique esa guía o ese manual que de alguna manera nos guíe en el contenido de este registro retributivo. Por iniciar un poco en conceptos generales, ¿qué es el registro retributivo? Pues el registro retributivo básicamente viene a ser un documento que tendrá un formato oficial, que contendrá los datos que determinarán si dentro de nuestra empresa existe una brecha de género, ¿vale? ¿Qué empresas están obligadas a contar con este registro retributivo o este registro salarial?
pues fue el Real Decreto del año 2019 el que ha modificado el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, el que obliga a todas las empresas, independientemente del número de trabajadores que tengan, 2, 4, 10, 15, 50, 250 o 2000, a tener este documento con carácter oficial denominado registro retributivo. Igualmente, en el Real Decreto 902, en el artículo 5.1, se hace mención expresa igualmente a la obligación de todas las empresas, independientemente del número de trabajadores que tengan, a contar con este documento. ¿Qué tendremos que incluir dentro del registro salarial o registro retributivo de nuestras empresas? Pues estáis hartos de verlo por todos lados, la media aritmética y la mediana de los salarios de toda la plantilla, incluidos los altos cargos y los puestos directivos, además desagregados por sexos y tomando un valor determinado como puede ser la categoría profesional, el puesto de trabajo o puestos de igual valor que irían un poco más relacionados con la auditoría retributiva. Realmente en el registro retributivo, para mí el valor que más va a poder determinar la posibilidad de esa brecha es el de la categoría profesional, ¿vale? Pero igualmente ya os digo que la propia normativa lo deja a elección de la empresa sobre qué valor se va a realizar ese registro retributivo. ¿Valores medios de qué? Pues valores medios por una parte de los salarios, es decir, tendríamos que tener la media y la mediana de los salarios de todas las personas que tenemos en plantilla, los valores medios de los complementos salariales desagregados por sexo con su media aritmética y su mediana de toda la plantilla, y exactamente lo mismo con las percepciones extrasalariales, es decir, no sumamos todo el conglomerado de retribuciones que puede llegar a tener una persona dentro de nuestra plantilla, sino que de cada una de esas posibilidades tendremos que sacar la media y la mediana, ¿de acuerdo? Siempre desagregada por sexo. ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo llevamos a cabo el registro de salarios en nuestra empresa? Pues en primer lugar hay que preparar toda esa documentación que necesitamos para poder realizar un registro salarial en condiciones. Por otra parte, una vez ya tenemos recopilados todos esos datos salariales de la plantilla, vamos a dividirlos por sexos y vamos a elegir ese valor o esa categoría sobre la cual vamos a realizar nuestro registro retributivo. Importante, lo que he comentado, complementos y percepciones extrasalariales. Se incluyen dietas, retribuciones en especie y aspectos no contemplados como salariales propiamente dicho, pero sí que tienen un valor. Y con todo este conglomerado de información, todo este flujo de información que vamos a recibir, realizaremos esa gran base de datos de la cual sacaremos pues, tanto la media como la mediana para elaborar nuestro registro retributivo. ¿Qué obligaciones tienen las empresas a día de hoy? Pues evidentemente, a partir del 14 de abril, todas las empresas tienen que contar con ese registro retributivo de los datos salariales. Deben poder justificar, además, esas diferencias que se perciban a raíz del propio registro salarial. Deben de tener una documentación justificativa que presentar ante la propia Inspección de Trabajo en el caso de que se aprecie, y deben de conocer que tanto los representantes legales de los trabajadores como cualquier persona en plantilla tienen derecho a acceder a la información que se ha extraído del propio registro retributivo. Vuelvo a incidir en esto: en el caso de que exista representación legal de los trabajadores, podrán acceder al contenido íntegro del registro retributivo, es decir, a los valores numéricos como tal, y en el caso de que no tengamos representación legal de los trabajadores, cualquier persona que tengamos en plantilla podrá acceder a un documento específico en el que se indicarán las diferencias porcentuales que han salido de cada uno de los aspectos estudiados a través del registro retributivo. Con respecto a las sanciones, pues tal cual marca la LISO, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden de lo Social, las infracciones por no poner a disposición de la Inspección de Trabajo el registro retributivo y su correspondiente justificación podrán ser multas que irán desde los 625 euros hasta los 6.250 euros.
hago un inciso. Las cantidades que nos determina la normativa con respecto a estas sanciones pueden ser más o menos asumibles, pero ese mínimo de 625 realmente es muy asumible por cualquier empresa a la cual la puedan multar por no contar con el registro retributivo. Obviamente entendemos que la propia Inspección de Trabajo, en función del volumen de la empresa, el número de empleados en plantillas, etcétera, etcétera, podrá aumentar ese mínimo de 625 hasta los 6.250 euros. Pero esto pinta de alguna manera en que es una obligación que se está imponiendo a las empresas, que no es una obligación de ahora, que la obligación de tener un registro retributivo ya estaba marcada desde el año 2007, también aparece en el Estatuto de los Trabajadores, etcétera, etcétera, pero hasta día de 14 de abril de este año 2021 no va a tener ese carácter obligatorio en el cual tanto vamos a tener que facilitárselo a la Inspección de Trabajo como a la representación legal de los propios trabajadores, que puede ser un poco por donde empiecen a buscar las vueltas. Cambiamos de tercio, que dirían en mi pueblo, y iniciamos el contenido de la propia auditoría retributiva. Hasta ahora, registro retributivo obligatorio para todas las empresas, independientemente del número de empleados, del número de personas que tengan en plantilla. Auditoría retributiva. Obligatoria para todas las entidades que estén obligadas por el Real Decreto 901, por el Real Decreto 6/2019, a tener un plan de igualdad propiamente dicho. Es decir, cualquier empresa con más de 50 empleados, además de tener ese registro retributivo, tendrá la obligación de contar con una auditoría retributiva. ¿Qué nos va a aportar la auditoría retributiva? La identificación de la brecha salarial, ¿vale? La brecha salarial no es lo mismo que la brecha de género. La brecha de género hace mención a lo que es la desigualdad en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y la brecha salarial lo que determina es el salario cobrado por hora entre hombres y mujeres dentro de un mismo campo. ¿Qué empresas están obligadas? Pues lo que os acabo de decir, las establecidas en el Real Decreto 6/2019 y los 901 y 902 del año 2020, es decir, todas aquellas que tengan más de 50 empleados en plantilla. ¿Cuál es el objetivo principal de una auditoría retributiva? Pues garantizar la igualdad por el trabajo de igual valor. Y por otra parte, pues obviamente respetar el principio de transparencia retributiva que se debería de tener en cualquier gran empresa con un volumen superior a más de 50 empleados en plantilla. ¿Qué fases vamos a llevar a cabo a través de lo que es la propia auditoría retributiva? Pues por una parte tendremos que realizar una valoración de todos los puestos de trabajo que tenemos en la empresa. Esto viene a ser que nos sentemos delante de nuestra empresa y que describamos todos y cada uno de los puestos de trabajo que tenemos. Tenemos que hacer una radiografía íntegra de todos los puestos de trabajo que existen dentro de nuestra empresa. Tendremos que valorar las responsabilidades, tenemos que valorar el tipo de formación académica que hay que tener para haber llegado a ese puesto. Tendremos que valorar el esfuerzo que supone ese puesto de trabajo en concreto y les tendremos que asignar un valor numérico, ¿de acuerdo? Esto significa que si a un puesto de administración le damos un valor numérico por las responsabilidades, por las funciones que hacen, por el esfuerzo que tienen de 5 y cogemos un baremo sobre 10 y a administración le damos un 5, si localizamos un puesto dentro de nuestra empresa al que le hayamos dado ese mismo valor, un 5,5, tendremos que valorar la posibilidad de que retributivamente no se les esté pagando básicamente de la misma forma a dos puestos de trabajo que valoramos de la misma manera, ¿de acuerdo? Esto sería lo que es la valoración de los puestos de trabajo de la empresa, que es un trabajo arduo, es un trabajo de definición, es un trabajo con objetivos y es un trabajo que ya de base deberíamos estar implantando en todos nuestros sistemas y en todas nuestras organizaciones para conocer el alcance real de cada uno de los puestos de trabajo que conforman nuestra organización. Una vez hemos definido estos puestos de trabajo y una vez le hemos dado esa valoración numérica, tendremos que llevar a cabo un análisis del propio sistema retributivo.
esto lo que nos va a dar es esta brecha salarial, ¿vale? Va a ser lo que va a determinar si a puestos de igual valor los tenemos recriminados de alguna manera dentro de lo que es el sistema de retribuciones de la propia empresa. Y una vez hayamos localizado esos puntos o esos puestos de trabajo que no están tan bien retribuidos como otros a los que le hemos dado el mismo valor, el mismo número, tendremos que determinar qué medidas vamos a implantar, ¿vale? Esto no significa que haya que haber subidas de sueldo ni nada por el estilo, porque la normativa así no lo marca, no lo indica, pero la propia empresa, la propia dirección de la empresa, pues tendrá que hacer un análisis de qué medidas va a implantar para alcanzar esa igualdad entre mismos puestos de trabajo que tienen el mismo valor, ¿vale? ¿Cómo es el proceso de una auditoría retributiva? Pues aquí viene el meollo de la cuestión. Es arduo, es difícil, tiene que ser muy objetivo y básicamente pues, se corresponde con este sistema que tenemos en pantalla, donde vamos a determinar qué factores vamos a analizar, las retribuciones salariales y los beneficios sociales. Aquí hablábamos en este sentido. Me remito a lo que acabo de decir anteriormente, esto no significa que tengamos que subirle el sueldo a un puesto de trabajo, sino que quizás podríamos jugar con determinados beneficios sociales o podríamos igualar, en otros casos, las retribuciones salariales por considerar que el puesto de trabajo es exactamente de igual valor. La siguiente fase pues, sería graduar esos puestos de trabajo con igual o distinto valor, donde le vamos a asignar esa valoración numérica. Vamos a realizar una segmentación de los empleados por puestos de trabajo, analizaremos los datos que hemos obtenido a través de esta auditoría retributiva, vamos a diseñar un plan de actuación para frenar de alguna manera esa brecha salarial que hemos obtenido a través del resultado de la propia auditoría retributiva y vamos a poner en marcha nuestro plan. Insisto, la auditoría retributiva solamente es obligatoria para aquellas empresas con más de 50 empleados y entra dentro del propio plan de igualdad propiamente dicho. Plazos, pues exactamente los mismos que tenemos para la elaboración y para la implantación de un plan de igualdad. Hasta el 7 de marzo del pasado año 2020, las empresas con más de 150 trabajadores, 7 de marzo del presente año, las empresas entre 100 y 150 trabajadores y a partir del 7 de marzo del año que viene, aquellas empresas que tengan entre 50 y 100 trabajadores. Pero me remito de nuevo a la normativa. Ya sabemos que la negociación colectiva del plan de igualdad para empresas con más de 50 empleados debe iniciarse como tarde en octubre de este año 2021. Por lo tanto, el inicio de la auditoría retributiva para las empresas con más de 50 empleados debe ir acorde a la aprobación de la comisión negociadora y en concordancia y en paralelo a lo que es el plan de igualdad propiamente dicho. Sería una burrada iniciar realmente toda la implantación, la elaboración de un plan de igualdad sin meter de por medio la auditoría retributiva y dejarla para posteriori, porque todos los datos que al final son necesarios para elaborar el plan de igualdad y para registrarlo nos pueden dar acceso de una forma más sencilla a lo que es la propia auditoría retributiva. Continuamos. Voy a hacer de alguna manera una diferenciación de lo que hemos visto hasta ahora entre el registro retributivo y la auditoría retributiva para cerrar de alguna manera estos dos bloques y pasaríamos un poco al plan de igualdad. Sé que vamos muy rápido y que parece que no estamos entrando mucho en materia propiamente dicha, pero el tiempo siempre nos limita muchísimo, las preguntas del final suelen ser bastante más atractivas que incluso la propia presentación propiamente dicha y me gustaría que no nos quedáramos cortos en este sentido. Diferencias entre el registro retributivo y la auditoría retributiva. Como ya hemos dicho hasta ahora, el registro retributivo lo que hace es llevar a cabo un estudio sobre la posible brecha salarial que existe en una empresa entre hombres y mujeres. Siempre vamos a dividir nuestros resultados entre hombres y mujeres y vamos a obtener los valores medios y la mediana entre los salarios, los complementos y las percepciones extrasalariales, ¿vale? Es obligatorio para todas las empresas. Hay que actualizarlo al menos
anualmente, muy importante, esto no ha aparecido en diapositivas anteriores. Lo ideal sería que al cierre de un ejercicio se realizara la actualización del registro retributivo. Lo vamos a llevar a cabo bien por grupo profesional, por categoría, por nivel, por puestos equiparables o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Insisto en que la normativa lo deja en manos de la empresa, no determina hasta el momento sobre qué valor vamos a realizar ese registro retributivo. Insisto en que estamos a la espera de que el Ministerio publique la guía que de alguna manera nos permita llevar a cabo el registro retributivo de forma normativa, y vamos a extraer esos valores medios y la mediana sobre salarios, complementos y percepciones extrasalariales y, como siempre, desagregado por sexo. Con respecto a la auditoría retributiva, ¿qué vamos a realizar? En primer lugar, un diagnóstico previo con el objetivo de valorar los puestos de trabajo, identificar esos puestos de igual valor que nos permita de alguna manera comparar salarios y otros factores que puedan justificar esas diferencias retributivas. Es decir, los beneficios sociales que estábamos hablando antes también habría que valorarlos numéricamente para poder valorar ese puesto de trabajo en concreto. Y en el caso de que encontráramos aspectos a corregir, hay que implantarlo dentro de nuestro plan de igualdad, tomar un plan de acción con sus plazos, sus fechas y sus objetivos finales. Con respecto a la actualización de la auditoría retributiva, ya hemos dicho antes que el Real Decreto 901 nos marca una vigencia máxima de nuestros planes de igualdad de 4 años, por lo tanto, la auditoría retributiva como mínimo debería actualizarse cada 2 años, pero tenemos que tener en cuenta igualmente que seguimos estando obligados a contar con un registro retributivo actualizado de forma anual, es decir, empresas con más de 50 empleados en plantillas van a tener que realizar siempre su registro retributivo de forma anual y su auditoría retributiva tendrán que actualizarla en base a la vigencia del plan de igualdad que han inscrito ante el RESCOM, ¿vale? Con ese máximo de 4 años, por lo tanto, como mínimo, a los 2 años tendríamos que realizar una actualización de la auditoría retributiva. Si a nuestro plan de igualdad le hemos dado una vigencia máxima de 2 años, la actualización de la auditoría retributiva pues coincidirá en el punto medio, que sería el año, ¿vale? ¿Cómo realizamos la auditoría retributiva? Pues lo dicho, a través de ese... A través de ese diagnóstico con la valoración de los puestos de trabajo y otros factores que también puedan desencadenar diferencias entre hombres y mujeres dentro de nuestra organización y, por supuesto, llevar a cabo ese plan de acción con esos objetivos y con esas fechas, esos plazos, esos seguimientos, esos indicadores de la evaluación y ese seguimiento continuo. Hasta aquí. Voy a cerrar la parte de registro retributivo y auditoría retributiva. Insisto, fecha máxima de implantación dentro de nuestras organizaciones, 14 de abril de este año 2021. Repito de nuevo que seguimos a la espera de esa guía por parte del Ministerio, donde de alguna manera determinen de una forma más concreta el contenido del propio registro retributivo y no tanto de la auditoría, pero sí del sistema de evaluación de puestos. Sí tengo que decir que ambos, registro retributivo y auditoría retributiva, ya estaban contempladas en la Ley Orgánica del año 2007. Existen guías por internet, las podéis encontrar fácilmente, sobre cómo llevarlo a cabo, pero no se van a corresponder con el nuevo contenido que nos va a proporcionar el Ministerio, evidentemente antes del 14 de abril del presente año. Continuamos con esta sesión, vamos a pasar a la siguiente fase. Nos movemos un poco en lo que son los planes de igualdad propiamente dicho para las empresas con más de 50 empleados o planes de igualdad para cualquier entidad con menos de 50 empleados, pero que siguiendo alguna de las obligatoriedades que nos impone el Real Decreto 6/2019, puedan estar incluidas, como puede ser que lo determine el propio convenio colectivo de la organización
o del sector, bien porque la propia inspección laboral ha solicitado la implantación de un plan de igualdad dentro de una determinada empresa, independientemente del número de empleados que tenga, o otro tipo de entidades que de forma voluntaria quieran implantar un plan de igualdad dentro de sus organizaciones, por el motivo que sea, bien simplemente por voluntariedad propiamente dicha o con el objetivo quizás de conseguir algún tipo de subvención, sumar puntos, etcétera, etcétera, como pueden ser el caso de asociaciones y fundaciones. Con respecto a los planes de igualdad, tenemos 6 fases que están totalmente catalogadas y diferenciadas entre sí. En primer lugar, vamos siempre a contar con ese compromiso de la dirección, ese manifiesto de la dirección de una organización, por el cual transmite a toda su plantilla la voluntad de implantar un plan de igualdad dentro de su organización. Es un documento firmado por la dirección, se hará público a toda la plantilla y, como os digo, pues contiene ese compromiso. Importante que se haga público de una forma que a posteriori se pueda demostrar, es decir, en el caso de que tuviéramos algún tipo de sanción por igualdad dentro de nuestra empresa, el propio hecho de que la propia dirección de la empresa haga público este compromiso nos podría servir como un atenuante, ¿de acuerdo? Siguiente fase con respecto a lo que es la comisión negociadora, tenemos 2 variantes, ha salido una sentencia, ahora os lo cuento, pero podemos tener dos posibilidades, que dentro de una empresa con más de 50 empleados, cuando digo 50 me refiero también a las de 100 y a las de 150, pero que dentro de una empresa con más de 50 empleados no contemos con una representación legal de los trabajadores, o que dentro de nuestra empresa sí contemos con una representación legal de los trabajadores. En el caso de que tengamos esa representación legal de los trabajadores, podría ser unitaria, porque una de las personas que componen nuestra plantilla de forma voluntaria se ha presentado como representante legal de los trabajadores y ha sido votado por todo el resto de la plantilla y adquiere esa condición, o podemos tener una representación sindical, pues obviamente a través de uno de los sindicatos, bien del sector, de la comunidad autónoma o estatal. ¿Qué os digo de la sentencia? Recientemente, con fecha 21 de enero, se ha planteado el hecho de qué ocurre cuando no existe representación legal de los trabajadores y si la empresa va a poder tomar de forma unilateral la determinación de la composición de esa comisión negociadora, o si va a poder tomar cualquier tipo de acciones o de limitación de esos plazos, de esos objetivos, sin contar con una comisión negociadora o con una comisión negociadora elegida a dedo. Pues según nos marca el Real Decreto 901, todavía no estaba muy claro cuál iba a ser el papel de los sindicatos dentro de los planes de igualdad, pero esta sentencia ya nos indica que a la propia comisión negociadora y el papel de los sindicatos dentro de los planes de igualdad se va a equiparar a la propia negociación que existe en un convenio colectivo. Por lo tanto, ¿qué nos va a ocurrir? Que si no tenemos representación legal de los trabajadores en una empresa, vamos a tener que convocar una votación de forma inmediata para contar con esa representación legal de los trabajadores, o vamos a tener que recurrir a uno de los sindicatos para que hagan ese papel negociador dentro de nuestra empresa. Recomendable que siempre sea una representación unitaria dentro de la propia empresa, y obviamente si los sindicatos no tienen que intervenir, pues mejor para la propia organización. Yo ya tengo experiencia en el tema de la negociación colectiva con sindicatos y la verdad es que es bastante duro, por todos es conocido. En todo caso, una vez que hemos conformado este compromiso de la dirección y ya tenemos esta comisión negociadora conformada, también la hacemos pública, toda nuestra plantilla conoce que la dirección y la comisión negociadora inician ese proceso de elaboración del plan de igualdad. Vamos a recopilar toda la información que necesitamos para conocer la situación real de nuestra empresa, el diagnóstico de nuestra empresa, dónde estamos teniendo fallos y qué medidas y qué acciones vamos a llevar a cabo. El diagnóstico
va en dos sentidos. Por una parte es el cuantitativo, el diagnóstico cuantitativo, donde vamos a analizar todos los datos económicos, todos los datos de categorías profesionales, de antigüedad, vamos a separarlo todo por sexo, y luego vamos a tener ese otro diagnóstico cualitativo donde vamos a contar con la voz de todas las personas que conforman nuestra plantilla, bien a través de encuestas, a través de cuestionarios, vamos a dar formaciones para que toda la empresa sepa qué es lo que vamos a llevar a cabo, y una vez tenemos nuestro diagnóstico podremos determinar qué acciones vamos a llevar a cabo a través de nuestro plan de igualdad, ¿vale? El plan de igualdad propiamente dicho es esto: acciones. O sea, hemos encontrado aquellas zonas o aquellas áreas donde observamos una clara desigualdad, vamos a realizar una descripción de nuestros objetivos, a dónde queremos llegar, vamos a dotar a nuestras acciones de unos medios para llevar a cabo. Estos medios pueden ser medios tecnológicos, pueden ser medios sistemáticos, pueden ser medios económicos. Según la acción, tendremos que poner a disposición de la propia acción una serie de medios u otros. Vamos a darnos un plazo para realizar una evaluación de nuestra evolución y vamos a ponernos unos plazos para implantarlo de forma efectiva, ¿vale? Una vez hemos localizado todas esas áreas, hemos determinado nuestras acciones, hemos puesto nuestros plazos, tenemos los recursos a nuestra disposición, vamos a contar con esa comisión negociadora para que nos ayude en el seguimiento y en esa evaluación de todas las acciones y de todos los objetivos que hemos establecido dentro de nuestro plan de igualdad. Una vez tenemos nuestro plan de igualdad, tanto la dirección como la comisión negociadora lo aprobarán como tal y lo inscribiremos en el REGCON, ¿vale? En el registro de acuerdos y convenios colectivos. Recuerdo en este punto, tenemos un año para inscribir nuestro plan de igualdad en el registro desde que se inicia la negociación con la propia comisión negociadora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fecha máxima para inscribir los planes de igualdad de empresas con más de 50 empleados, estamos hablando de octubre del año 2022. Recuerdo que la negociación se tiene que iniciar 3 meses antes de que nazca la obligación, por lo tanto ya nos estamos yendo a octubre del año 2020, pasamos de octubre de 2021, perdón, pasamos un año y nos vamos a octubre de 2022. Una vez hemos inscrito nuestro plan de igualdad, pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados y someternos simplemente a un mero trámite burocrático como es el de la inscripción, sino que tendremos que hacer un seguimiento y una evaluación de todas las acciones que hemos determinado por cada una de las áreas que hemos incluido dentro de nuestro plan de igualdad y de su propia inscripción. Me paso a la fase número 3 de lo que es el plan de igualdad propiamente dicho, que es por la que más me preguntáis, nos preguntáis a RapInforme sobre todo qué tengo que tener en cuenta a la hora de realizar un plan de igualdad, qué tengo que estudiar, sobre qué baremos me tengo que regir, cómo determino o cómo no determino. Bueno, pues aquí tenéis un gráfico por áreas, por así decirlo. Vamos a evaluar aspectos pues, tan importantes como es el propio proceso de selección y contratación, es decir, sobre qué nos regimos cuando incorporamos a una persona dentro de nuestra organización, quién lo lleva a cabo, de qué manera, qué tipo de sistemas se utilizan para la reclutación del reclutamiento del personal, etcétera, etcétera. Vamos a establecer objetivos sobre la clasificación profesional, sobre la posibilidad de promocionar dentro de la propia empresa sin tener que recurrir a personas externas, porque igual los tenemos dentro de nuestra empresa, ya están formados, ya saben cómo funcionamos y podemos simplemente realizar una promoción con determinada formación, como veis en la siguiente imagen, y con el objetivo de llegar de alguna manera a esta promoción profesional dentro de la propia empresa. Condiciones de trabajo, incluida lo que ya hemos dicho, la auditoría salarial, tratar el tema de la conciliación familiar y de la corresponsabilidad
no solo que la mujer sea la que esté al cuidado, sino que el hombre también de alguna manera entre a formar parte de ese papel dentro de las familias, no dentro de la propia organización. Analizaríamos el hecho de la infrarrepresentación femenina, no solo en la organización como tal, sino en determinados puestos. Se valorarían obviamente las retribuciones a través de ese registro retributivo y de la propia auditoría retributiva. Se darían protocolos para la prevención del acoso sexual por razón de sexo, protocolos de violencia y protocolos de comunicación, ¿de acuerdo? De alguna manera se analizarían toda la sistemática de la empresa, ya no solamente en igualdad, sino que también en determinados aspectos como el acoso sexual por razón de sexo, la comunicación o la violencia, entrarían igualmente dentro del propio plan de igualdad. Contenido del propio plan, voy a ir un poco más rápido porque nos va a comer el tiempo. Las partes que lo conciertan, el ámbito personal, territorial y temporal, es decir, el alcance del mismo, ese informe previo con el diagnóstico de la situación, los resultados de la auditoría retributiva, la definición de esos objetivos cualitativos y cuantitativos de los que os he estado hablando antes, las medidas concretas, el plazo, cuáles vamos a priorizar, cuáles van a ser los indicadores que vamos a tener en cuenta para poder llevar a cabo la evaluación de las medidas que nos hemos propuesto dentro de nuestro plan de igualdad, ese calendario para la implantación y el seguimiento y el sistema de seguimiento y evaluación y las revisiones que tendremos que realizar sobre nuestros planes de igualdad. Pequeño resumen con respecto a las obligaciones de las empresas de menos de 50 empleados, más de 50 personas en plantilla y con un plan de igualdad previo independientemente del número de personas en plantilla. Menos de 50 personas en plantilla, registro retributivo anual con su correspondiente justificación que determine la brecha de género en el caso de que exista, realizar ese diagnóstico previo que nos va a facilitar la existencia de ese registro retributivo y algo muy importante que también viene determinado por el propio Estatuto de los Trabajadores y por la Ley Orgánica del año 2007 son esos protocolos de acoso por razón de género. Esto también es obligatorio para todas las empresas independientemente del número de personas que tengan en plantilla. Ya no solo que la empresa cuente con un protocolo, sino que pueda demostrar que hizo llegar son manuales, esas guías, esa información a todas las personas de su plantilla para que en el caso de que se produzca, la empresa no llegue, la organización no llegue a verse sometida a un posible delito penal dentro de su propia empresa, como determinan los programas de compliance. Con respecto al plan de igualdad, es voluntario. Obviamente la normativa no nos va a decir que por tener menos de 50 empleados no podemos contar con un plan de igualdad. Empresas con más de 50 personas en plantilla, pues que no tengan plan a día de hoy, que van a tener que realizar un diagnóstico previo donde podamos obtener esos resultados cuantitativos y cualitativos, tendrán que realizar su plan de igualdad, tendrán que tener su registro retributivo actualizado una vez al año, tendrán que contar también con esa auditoría retributiva que tendrán que actualizar dependiendo de la vigencia del propio plan, máximo cada 2 años en el caso de que se le haya dado esa vigencia de 4 años. Igualmente tendrán que contar con sus protocolos de acoso por razón de género, tendrán que registrar su plan y tendrán que contar con un sistema de seguimiento y evaluación. ¿Qué ocurre con aquellas empresas que tuvieran un plan de igualdad previo a la entrada en vigor del Real Decreto 901 del año 2020? Independientemente, como digo, del número de personas en plantilla. Este es el caso de empresas con más de 50 empleados que ya tenían un plan de igualdad previo, pero también es el caso, como he dicho antes, de fundaciones y asociaciones que en un momento determinado de su historia pues han necesitado elaborar un plan de igualdad pues, para conseguir puntos de cara a optar, por ejemplo, a una subvención, ¿vale? ¿Qué tendrán que hacer con su plan de igualdad? Pues adaptarlo en el plazo de 12 meses desde enero de este año 2021 a las nuevas características que nos impone el Real Decreto 901. Tendrán que tener su registro retributivo igualmente actualizado una vez al año, su auditoría retributiva de la misma manera que en las organizaciones con más de 50 personas tendrán que delimitar esa vigencia máxima del plan de igualdad y hacer la auditoría retributiva al medio de la vigencia.
tendrá que contar con su protocolo de acoso, tendrán que registrar el nuevo plan porque el antiguo no lo tenían registrado de ninguna de las maneras porque todavía no se había impuesto esa obligación y igualmente tendrán que contar con esos protocolos de seguimiento y evaluación de las acciones del propio plan. ¿De acuerdo? Me parece que ya hemos terminado con la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. La verdad es que toda la información que nos has trasladado y de forma tan clara y didáctica, porque es densa en el sentido de que es difícil de alguna forma pues, de comprender, o sea que nos lo has hecho llegar muy, muy bien. Muchas gracias. Pasamos al momento de dudas y consultas, como habíamos comentado al inicio de la formación, ¿vale? Como en otras ocasiones, ya directamente contábamos un poquito con ello, ¿no? Íbamos a ir un poco justos de tiempo. Todo el mundo va a tener respuesta, indiferentemente y con independencia de que se responda aquí o no, a los correos a los cuales habéis realizado la inscripción, mandaremos la respuesta por escrito, tanto de las resueltas aquí como las que queden pendientes, ¿vale? Y lo dicho, no simplemente las respuestas que nos surjan en este momento, sino las que nos puedan surgir a raíz de esta sesión, dudas o incluso de clientes a los cuales vosotros le podáis llegar a trasladar esta información, ¿vale? Bueno, Alicia, empezamos en relación al registro retributivo, ¿vale? Nos preguntan por aquí, ¿sobre qué datos se calcula la media y la mediana? Buena pregunta. Vale, a ver, en primer lugar, la media y la mediana, lo primero que tenemos que hacer es establecer una unidad de medida, ¿vale? Por unidad de medida entendemos coger un dato concreto de las retribuciones y realizar esa media y esa mediana, ¿vale? ¿Cuál puede ser ese dato concreto? Pues el salario por hora, el salario por día, el salario por mes, el salario por año. Pero en todos los aspectos a analizar nos tenemos que regir siempre por ese mismo baremo. Una vez hayamos decidido que vamos a realizar nuestra auditoría retributiva, por ejemplo, pongamos por mes, a mí me parece lo más sencillo, hay que elegir el valor sobre el cual vamos a realizar ese registro retributivo. Ya sabemos que vamos a utilizar los datos de un mes en concreto. De antes os he dicho, por ejemplo, a mí me parece muy oportuno realizarlo siempre al cierre de un ejercicio, la primera nómina recibida en enero, ¿vale? Y vamos a determinar sobre qué valor vamos a realizar esta media y esta mediana, como puede ser, lo hemos visto antes, pues la categoría profesional, el grupo profesional o la propia valoración de los puestos de trabajo. Una vez hemos definido estos dos aspectos, es decir, sobre qué unidad de medida y sobre qué valor, unidad de medida, hora, día, tal, y el valor, categoría profesional, grupo profesional o puesto de trabajo, vamos a llevar a cabo esa valoración o a extraer esa media y esa mediana de cada una de los salarios, complementos y percepciones extrasalariales y los vamos a desagregar por sexo, ¿vale? Por lo tanto, unidad de medida, día hora, día, mes, año, podemos elegir, siempre tiene que ser el mismo. ¿Sobre qué? Sobre la categoría profesional, el grupo o la valoración de los puestos de trabajo y extraemos la media y la mediana de, por una parte, salarios, por otra parte, percepciones extrasalariales y por otra parte, los complementos y siempre desagregado por sexo. Vale, perfecto. Pues siguiendo un poquito la línea del tema media-mediana en relación al registro retributivo, ya no tanto sobre qué datos, sino cómo se calcula esa media y mediana. Alicia, por favor. Pues, a ver, me voy a ir a clase de matemáticas en este momento. Vale, a ver, bueno, la media viene a ser el resultado, o sea, una vez tenemos esa serie de valores que ya tenemos determinado, pues la nómina de un mes y lo vamos a realizar sobre la categoría profesional, ¿vale? Vamos a sumar todos los valores que hemos extraído de esa nómina, en concreto del salario bruto, ¿vale? O sea, sumamos todos los salarios brutos, Imagínate que tenemos, yo qué sé, pues 35 empleados. Pues sumamos todos los salarios brutos de los 35 empleados y dividimos ese total entre 35, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a desagregarlos por sexo. Vamos a coger todos los salarios brutos de hombres, todos los salarios brutos de mujeres, vamos a sumarlos, vamos a dividirlo por ese total y ahí vamos a obtener esa media de salarios por sexo.
¿vale? Luego tendríamos que hacer lo mismo por los complementos salariales y luego tendríamos que hacer lo mismo por las percepciones extrasalariales, ¿vale? Con respecto a la mediana, que realmente es el valor que va a determinar la brecha salarial, ¿vale? Porque pues, la media al final pues puede variar hacia arriba y abajo, obviamente, puede existir una diferencia más o menos clara, pero al ser un dato dividido entre todo, pues vamos a obtener un valor muy, muy conciso, muy concreto, ¿vale? Con respecto a la mediana lo que hace es, vamos a coger todos esos datos, los vamos a partir, vamos a diferenciarlos por hombres y mujeres, es decir, vamos a coger el mes, los salarios brutos de todos los hombres y los salarios brutos de todas las mujeres. Vamos a ordenar esos salarios de menor a mayor, ¿vale? Desde el 970 a 1001, no sé qué, no sé cuánto, hasta que lleguemos al que cobre 5.000 euros. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tengamos todo eso separado por hombres y por mujeres, vamos a coger el de los hombres y vamos a coger el valor del medio. El valor del medio es el que determina la mediana, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo con los sueldos de las mujeres y vamos a tomar ese valor del medio. Es el que va a determinar la mediana. Y una vez hemos extraído esta mediana de los hombres y esta mediana de las mujeres, vamos a encontrar cuál es la diferencia o la brecha salarial, ¿vale? Esto es muy sencillo cuando tenemos, esto es matemática pura, cuando tenemos un número impar es muy sencillo encontrar el valor del medio, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tenemos un número par? Pues que tendremos que localizar ese par central, los dos datos que se quedan en el centro, ¿vale? Vamos a tener que sumarlos y dividirlos entre 2. Y ese va a ser el valor determinante de la mediana en hombres y el valor determinante de las mujeres, de las mujeres dentro de una organización. Independientemente pues, de que tengamos 5, 10, 15, 20 o 250 empleados. Muchas gracias por esta respuesta así estadística. Seguimos un poquito con el tema, pasamos ahora a lo que es más bien a auditoría retributiva. Nos comentan que nos aclares exactamente cuál es la diferencia entre brecha de género y brecha salarial. Vale, lo he comentado antes también, quizás he ido un poco rápido, ¿vale? La brecha de género lo que determina es la desigualdad o la disparidad que existe entre derechos y oportunidades dentro del ámbito laboral para hombres y para mujeres, ¿vale? Esto es brecha de género propiamente dicho. La brecha salarial lo que determina es la diferencia en los ingresos brutos por hora entre hombres y mujeres, ¿vale? Es decir, si la hora de un hombre está más pagada que la hora de una mujer. Pilar, ¿estás? Sí, vale, sí, es que es cosa del directo, con eso inestable, perdonad. Se ha quedado congelado y digo, ya no sé si soy yo. Es una buena pregunta, todas son buenas preguntas, obviamente, pero me viene a la cabeza que hace muy poquitos días el CSIC ha publicado un dato estadístico a través de la agencia tributaria en la que indicaron que la brecha salarial correspondiente al año 2019 estaba en casi 5.000 euros de diferencia entre mujeres con respecto al salario medio que habían percibido los hombres durante ese ejercicio. Este dato es un 22 o un 23%, creo recordar, de diferencia de brecha salarial con respecto a los hombres. Y desde el año 2013 se ha mantenido. O sea, desde el año 2013, 2014, 2015, los últimos 6-7 años, esa diferencia, ese 22%, 23%, es el mismo en España. Esto está hecho sobre el ejercicio 2019, no sobre el 2020, pero cuando se aparezca esta misma estadística del año 2020, con el tema de la pandemia se prevé que incluso esta brecha salarial sea bastante mayor. Sí, la verdad es que según van imitando un poco las noticias y tal, pues sí que podemos hacernos un poco la idea en ese sentido, ¿no? Vamos a ir, te voy pasando una serie de preguntitas más, ¿vale? Para ir cerrando, porque estamos ya prácticamente en hora. ¿Qué se considera trabajo? Pilar, veo por aquí que tengo aquí a Raquel Garrido. Sí. Vale, solamente le voy contestando a ella, que las tengo por aquí, ahora me lanzas tú. Vale, perfecto. Raquel nos pregunta si los altos cargos y directivos autónomos societarios tienen la obligación de incluirse en el registro. La respuesta es sí, ¿vale?
Todos los altos cargos directivos, altos cargos, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, entran dentro del registro retributivo. Y luego me pregunta que si el registro retributivo y el protocolo de acoso se deben de registrar oficialmente o si solo hay la obligación de registrar el plan de igualdad. Solo hay obligación de registrar el plan de igualdad, Raquel, solo aquellas empresas que como tal implanten un plan de igualdad aprobado con todas las fases que hemos hecho antes, compromiso de la dirección, comisión negociadora, etcétera, etcétera. El registro retributivo y los protocolos de acoso hasta fecha de hoy no se van a tener que registrar, vuelvo a insistir, estamos a expensas de esta guía que tiene que publicar el Ministerio, pero bueno, tampoco tendría mucho sentido que se tuviera que registrar el registro retributivo, ya que lo tenemos que tener obligatoriamente a disposición de la autoridad laboral, por lo tanto no tendría. Gracias, Raquel. Muchas gracias por todas las preguntas. Te lanzo dos preguntitas muy breves, ¿vale? ¿Qué se considera trabajo de igual valor? Era la que te comentaba anteriormente. Vale, pues esto es un poquito lo que os he explicado antes entre la valoración de un puesto administrativo y un puesto pues, de un comercial o de un consultor, de un asesor, de una persona que trabaja en fábrica, etcétera, etcétera. A la hora de determinar esos puestos de igual valor, insisto de nuevo, estamos hablando sobre tablas, por así decirlo, porque estamos también a expensas de que en esa guía el propio Ministerio nos indique cómo vamos a realizar esa valoración de puestos, por así decirlo, pero básicamente tendríamos que atenernos a cuestiones, lo primero, esa descripción de los puestos de trabajo para poder determinar otros aspectos como la cualificación que se necesita para realizar ese puesto de trabajo, el nivel de esfuerzo, la responsabilidad que conlleva ese propio puesto de trabajo, las condiciones para realizarlo que sean iguales. No es lo mismo una persona que está trabajando en una mina que el que está trabajando en un despacho, ¿vale? Pero pues, en una misma empresa pueden coincidir los dos puestos. Puede haber personal administrativo de una empresa que de alguna manera gestione una mina y puede estar en un despacho, pero el minero tiene otro tipo de condiciones de trabajo. Me voy al ejemplo práctico y duro, el de la calle, que al final es un poco el que determina el esfuerzo, pero tendríamos que siempre atenernos un poco a esa posible clasificación. Vale, creo que a esta última de las preguntas has dado respuesta, pero la verdad es que creo que es muy importante que le hagamos un poco de referencia a ella, ¿vale? Nos preguntan que si el trabajador puede solicitar el registro de salarios en cualquier momento. El trabajador puede solicitarlo. Si existe representación legal de los trabajadores, deberá solicitarlo a través de esa propia representación legal de los trabajadores y lo que obtendrá como tal es un documento donde se indican las diferencias porcentuales, ¿vale? Sin embargo, la propia representación legal de los trabajadores sí puede acceder al contenido oficial de ese registro retributivo donde vamos a tener todos esos datos numéricos que van a ir apareciendo pues, en base a ese análisis y a esa estadística. Bueno, pues con esto vamos a dejar aquí, digamos, vamos a dar por cerrado lo que es la sesión de este webinar. Como hemos dicho al principio y repetimos, pues muchas gracias a todos los asistentes. Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier duda que se os pueda plantear de aquí en adelante y si necesitáis, evidentemente, que os echemos una mano en toda esta parte, RapInformes está para eso, ¿no? Para ayudaros. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes.